Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy tenemos una tertulia especial con dos de los mayores prosistas y también dos conversadores excelentes de la lengua española. Hoy nos acompañan el Marqués de Tamarón y José Antonio Martínez Climent. Son dos novelistas, dos ensayistas, dos articulistas afilados que manejan el idioma como pocos y son autores de múltiples libros, pero bueno, por destacar alguno, tenemos reciente Un lugar sagrado donde cazar, la última novela de José Antonio Martínez Climent, ganador del premio Verbum de novela con su anterior libro, Campo de víboras, y el Marqués de Tamarón acaba de publicar un libro sobre lecturas que se llama... ¿Cómo se llamaba? Perdón, que no recuerdo Eh, el... Se llama Por Gusto. Lo Por tengo que gusto. mirar porque como estoy ya Sí. en el otoño de la varonil edad, por no decir el invierno, pues se me va la memoria. Sí, se llama Por Yo, Gusto. Yo todavía no he podido leerlo, pero bueno, tengo aquí El siglo XX y otras calamidades, un libro Sí. excelente de ensayos y también tiene pues El rompimiento de la gloria, si no me equivoco, que es otra novela. El tema, el motivo que nos reúne hoy aquí a los tres, sobre todo a ellos dos, es hablar de qué es ser un reaccionario, pero más que en términos políticos, lo vamos a hacer en términos estéticos. Entonces yo aquí para ayudarme lo vamos a hacer un poco al estilo de tertulia y para ayudarme pues tengo dos definiciones de qué es ser un reaccionario de dos reaccionarios imponentes. Uno es Nicolás Gómez Dávila, que dijo: ser reaccionario es haber aprendido que no se puede demostrar ni convencer, sino invitar. Y el otro reaccionario es, o era Aquilino Duque, que escribió no se es un buen reaccionario si no se tiene buena memoria. Yo creo que detrás de estas dos citas hay dos formas de estar en el mundo, ¿no? Dos maneras corteses de habitar. Entonces quisiera pues comenzar hablando sobre cómo es el reaccionario, ¿no? Cómo se mueve el reaccionario, cómo entiende la vida, ¿no? Digamos que si las ideologías son una especie de religión de sustitución, el reaccionario camina por fuera de esa actitud borreguil y por lo tanto pues es doblemente difícil definir en qué consiste, pero no sé qué os sugieren estas citas de Gómez Dávila y de Aquilino Duque. Santiago, por favor. Pues muchas gracias. Yo tenía apuntada la de Aquilino, la de Nicolás Gómez Dávila, porque me parece muy reveladora. Pero me permito leeros la otra que tenía apuntada. El reaccionario dice en su ensayo largo sobre eso mismo, dice: si el progresista se vierte hacia el futuro y el conservador hacia el pasado, el reaccionario no mide sus anhelos con la historia de ayer o la historia de mañana. El reaccionario no aclama lo que ha de traer el alba próxima, ni se aferra a las últimas sombras de la noche. Su morada se levanta en ese espacio luminoso donde las esencias lo interpelan con sus presencias inmortales. El reaccionario escapa a la servidumbre de la historia, porque persigue en la selva humana la huella de pasos divinos. Y viene el resumen. Ser reaccionario es defender causas que no ruedan sobre el tablero de la historia, causas que no importa perder. Yo creo que eso es un dato importante sobre lo que es el reaccionario visto por él. Naturalmente no es la única manera de ser reaccionario. En el panteón de los lectores, vamos, de los autores, el panteón que todo lector va componiendo, yo tengo mi lista de reaccionarios favoritos, que por orden cronológico, me hubiera gustado empezar con los romanos, pero todos eran reaccionarios, todos los romanos. Con lo cual, pues, podéis escoger el que queráis. Pero luego ya llego a Quevedo, que era el supremo reaccionario, Lord Acton, Ortega y Gasset y Gómez Dávila, con una salvedad, vamos, con una precisión. Todos estos son liberales reaccionarios. No están entre ser liberal y ser reaccionario, sino que son las dos cosas a la vez, que es lo que a mí me gustaría. Cuando sea mayor voy a ser eso. José Antonio.
Sí, ¿Qué es ser reaccionario para ti? creo que no puedo batir la definición de Dávila que ha traído Santiago. Así que he encontrado estos días rebuscando una definición un poco más heterodoxa, que creo que se queda corta, pero que al final tiene algo que puede ser divertido. Es de Antoine Campagnol y creo que está en el libro que se llama Los antimodernos. Y dice que el reaccionario es, si me permitís leerlo, contrarrevolucionario, antiilustrado, pesimista, creyente en el pecado original y en la estética de lo sublime. Y atención, y añade, y practicante del vituperio. Está Claro, bien. Es eso quevedesco. nos lleva directamente a nuestro queridísimo Francisco de Quevedo, que es un magnífico Claro, claro, reaccionario claro. español de cabeza. En fin, Que sí, además tú lo editaste, ¿no, José Antonio? Y tú lo prologaste, bueno, Marqués, ¿no? un Hicisteis una edición, diccionario. un diccionario. Claro, claro. Claro, aunque no sé, lo mismo nos fijamos en los vituperios de Quevedo, que son imbatibles, pero a lo mejor contenía más reacción sus sonetos, que son bellísimos, que todas sus invectivas. Pero claro, hay que verlos de otra manera. En fin, Sí, eso es una buena idea, ¿no? La belleza es un valor reaccionario. Igual que el buen gusto a Claro. la hora de hablar. Querer hablar con precisión, querer usar bien el lenguaje es de lo más reaccionario, cuando lo que está de moda, lo que es progresista, es patear el diccionario. También es un tema del que os habéis ocupado, ¿no? De hablar bien, hablar mal. pues si me lo permitéis, antes de que se me olvide, porque yo lo siento por Aquilino Duque, pero yo hago un pésimo reaccionario porque no tengo memoria. Pero enlazando con lo que habéis dicho, me viene a la cabeza uno de alguien que puede tacharse de reaccionario, nombrarse de reaccionario, como era Yukio Mishima. Es que me viene una cosa muy distraída a la cabeza. A él lo invitaron muchísimas veces a participar de asociaciones. Sin ir más lejos, lo invitaron a formar parte del Partido Comunista Chino, perdón, japonés, a condición de que olvidara un poco, hiciera la manga ancha con respecto a las atrocidades que hacía el partido. Pero bueno, el caso es que lo invitaron muchas veces a participar en clubes de lectura, asociaciones de barrio e incluso estatales de lectura. Y entonces él pues los recibía con mucho cariño y, señor Mishima, venimos del club de lectura de Kioto, del club de poesía de Kioto. Ah, pues muy bien, encantados de recibirle. Y el muy nipón los saludaba y, y le decía, bueno, pues aquí le voy a exponer ahora las condiciones. Y le decían, señor Mishima, no, es al revés. Nosotros tenemos un club, tiene su ideario. No ha entendido usted nada, joven. Yo le expongo las condiciones para que su club me acepte. Y eran dos, siempre, con las que consiguió que no le aceptara ningún club. Una, que reconocieran el dominio del emperador y, en segundo lugar, la supremacía de la belleza. Con esas dos condiciones se garantizó una soledad perfecta. Y eso me callaré enseguida, porque si no lo digo lo olvidaré. Me recuerda que esa belleza a la que Mishima pretendía llegar, con la que Mishima pretendía llegar a lo sublime, no es más que el correlato japonés de nuestra vía pulcritudinis, cuyo principal enemigo es el posconcilio. Y no solo porque suprimiera en su momento o simplificara hasta el absurdo la liturgia y prescindiera de la música sacra. No hay más que ver hoy mismo, hasta hace nada, comparar, cualquiera lo puede hacer en Internet, comparar el esfuerzo bibliográfico y estilístico de Ratzinger, compararlo con el horror indecible sintáctico y la simplonería parvularia del Papa Francisco en cualquiera de sus cartas, libros o encíclicas. En fin, Sí, esto. está claro. Ambos lleváis un blog, que yo sé que no es precisamente el término que os gusta, ¿no? Por ejemplo, Marqués de Tamarón prefiere bitácora y así los ha publicado en 3 volúmenes, las entradas a ese blog. En el caso del Marqués de Tamarón, la bitácora se llama Marqués de Tamarón, si no me equivoco, pero la has publicado con el título de A Contracorriente, ¿puede ser? Sí,
Eso es la colección que hice, se me olvida, pero es Entre líneas y a contracorriente. Eso fue cuando publiqué en papel las entradas durante varios años en ese cuaderno de bitácora. El cuaderno de bitácora lo llevan los barcos y es donde hay que anotar cuidadosamente todo lo que ocurre a lo largo del día y de la noche. Bueno, pero el caso es que sí, el título, pues supongo que me salió bastante reaccionario, pero a mí sí, os parece bien, me gustaría recordar que cada vez hay más diversidad de maneras de ver las cosas y de pensar y de mirar dentro de los que luego son calificados de reaccionarios. Y eso denota que está viva si no la idea, por lo menos la sensación o el enfoque reaccionario. Pero es que llega muy lejos porque apunté, mirando reaccionario en la Wikipedia, por ejemplo, se descubren cosas muy curiosas. Reaccionarios hay, pues no sé, hay, por ejemplo, el último es un loco, yo creo, que se llama Curtis Yarvin, joven, y que usa un seudónimo que es Mencius Moldburg, que suena a brujas de la Edad Media y que probablemente es brujo, pero no del todo, porque no es bastante antiguo. Y algunos lo llaman neorreaccionario, como si se pudiera ser neorreaccionario. Y yo creo que no, que es un racista superdotado y locoide y un poco exhibido. Es fundador y alma de una cosa que se llama el Dark Enlightenment, o sea, la ilustración oscura, como si la ilustración pudiera ser oscura, pero bueno, eso tiene cierta gracia. Y algunos califican su escuela de movimiento neorreaccionario. Pero luego hay la ya más general en Estados Unidos, la alt-right. Alt es siempre las 3 primeras letras de alternativa. Y esto es la derecha alternativa. A mí eso me parece que no tiene el menor interés más que en los circos del pueblo, porque no le veo otra gracia. Pero en fin, es para subrayar que hay tal cantidad de tribus que se arrogan el nombre de reaccionario que empieza a ser, no sé si preocupante o hilarante, pero ambas cosas. Sí. Teniendo como tenemos maestros antiguos, pues ¿para qué vamos a caer en novedades que por definición hay que mirar con grave mirada y grave desconfianza? Sí. Bueno, y aún así, dentro de los novedosos, aunque desgraciadamente ya no estén con nosotros, porque pues está, por ejemplo, Roger Scruton, que sí, haya fallecido recientemente, que novedades ha traído, por lo menos ha traído sangre fresca. Bueno, recuerdo el obituario que le hizo con motivo de su muerte Mario Vargas Llosa, que decía que había que mirarlo o leerlo como un soñador, claro, y añade entre líneas, no vaya a ser que vaya a ejecutar algunos de sus sueños. Pero el caso es que Scruton sí realizó algunos de sus sueños. Él vivió en su granja, a su manera, con sus altibajos, y yo no los conozco, pero sí se conoce su obra. Y sí, por ejemplo, él se dedicó a una parte práctica del ideario, de su ideario reaccionario. Por ejemplo, fue paisajista, se ofrecía como paisajista y proponía la restauración de la campiña inglesa y de la agropecuaria inglesa de acuerdo con su tradición agrícola. Aquí ha habido, hasta donde yo sé, 3 o 4 que lo han intentado, entre los que ellos me conté durante los años 90 como parte de mi trabajo de asesor en estudios de impacto ambiental,
en el que llegábamos siempre a un punto de intentar ejecutar las restauraciones o las precauciones de la destrucción del campo de acuerdo a criterios de belleza, pero sin más, diciéndolo así de claro, y nos topábamos con un imposible, y el imposible siempre era el movimiento ecologista, ¿no? Era nombrar la belleza, ya te miraban mal, porque son absolutamente incapaces de segregar otra cosa que no sea coerción, pero son incapaces de crear nada. Entonces, un buen día, pues nos encontramos 3 o 4 perdidos de la mano de Dios, algún libro de Scruton que nos ayudó muchísimo. Completamente inútil, porque he de decir que en tanto trabajo de asesoría, por mucha novedad que trajera Scruton y por mucha buena idea y por mucha quizá no tan mala idea que tuviéramos nosotros, jamás hemos conseguido que en España se atendiera, por la parte que nos toca, a la restauración de un paisaje de acuerdo con criterios que bien podemos llamar reaccionarios, atendiendo a la belleza, a la historia ganadera y agraria del lugar, e incluso atendiendo a criterios de restauración del paisaje con las teorías paisajísticas inglesas, que tan caras eran a Delibes, a Pla, etc. En fin, que sangre fresca la ha habido, pero desgraciadamente con poco efecto. Al menos en España. Solo ha servido para alimentar a los vampiros de la izquierda infiltrada. No, es que eso ya no es ni izquierda ni derecha. Eso es lo primero que hay que comprender, que el pensamiento reaccionario, por eso la noción de liberal reaccionario yo creo que no es inútil. Lord Acton, el católico británico, de una vieja familia católica, pero que precisamente por ser católico emigró la familia en el siglo XVIII a Austria, y ahí recibieron reconocimiento y los títulos que le dio el emperador. Luego vuelve Lord Acton en la época de la reina Victoria de Inglaterra, y entonces la reina Victoria se entera. La reina Victoria era de las mujeres más inteligentes, lo que pasa es que no tenía formación. Entonces le preguntaba a sus primeros ministros, sobre todo a Disraeli, que le daba mucha coba y era muy simpático, y le decía, pero dígame usted, primer ministro, Lord Acton, no, el barón Acton, que era lo que era en ese momento, tengo entendido que ha escrito cosas muy interesantes. Pues sí, señora, cosas muy interesantes. ¿Y por qué tiene un título austriaco? Señora, porque la familia se fue para luchar con el para servir al Papa y a quien fuera y al emperador cuando se tuvieron que ir de Inglaterra, porque eran católicos. Ah, bueno, pues mire usted, prepáreme para la semana que viene traerme la concesión de un título de conde a este varón austriaco, porque yo no puedo consentir que un británico a quien yo admiro tanto no tenga el reconocimiento en su patria que se merece. A mí eso me parece de las historias más divertidas y reaccionarias que cabe imaginar. Claro, sí. Y él era liberal. Lord Acton, que era reaccionario, era igualmente sincero en su condición de liberal. En cuanto a Quevedo, no digamos. Es que estoy releyendo ahora las cosas, las verdulerías, cuando dice, pero la Inquisición, dice la Inquisición, esto no le importa nada a la Inquisición. Tienes razón, la Inquisición le daba igual que se hablara de culos y tetas, porque eso no le daba absolutamente igual. Lo que le preocupaba es si se decía que la Trinidad eran 4. También tenía razón la Inquisición, eso sí que era preocupante. Así es que yo propicio y pido a la gente que se atreva a ser liberales y reaccionarios a la vez. Yo creo que liberales en España solo quedan los ganaderos y los agricultores. Sí. Pero me parece que el verano les va a dar la puntilla, tal como se presentan las cosas. Pues interesante, ahora que pienso, al decir esto, me estoy acordando de que Nietzsche decía que el agricultor español, o sea, el grueso el hombre de campo español de su tiempo, se parecía mucho en carácter al campesino ruso. Pues recuerdo haber leído en Joseph Brodsky, premio Nobel, y pese a eso, un gran escritor, decía que
que él también veía esas similitudes de oscuridad por estar apegados a la tierra entre los campesinos rusos y españoles. El caso, a ver si lo digo bien, Brodsky decía que ese carácter oscuro que desactivó por completo la Ilustración hasta arrasar con ellos, algo con 4 carcas, no me miro, ese carácter oscuro era una reacción del espíritu ruso y español contra las fuerzas positivas del Estado y la religión. La religión promete el cielo, promete el paraíso en el cielo, y el Estado promete el paraíso en la tierra. Y el campesino les decía tururú a los dos. Decía, ven tú y siembra. Ese tipo de reacción está completamente desactivado desde las desamortizaciones hasta hoy y, bueno, desde las desamortizaciones hasta la huelga hasta la manifestación del otro día. En fin. Es el pueblo, ¿no? Al final, el pueblo que es el que lleva la tradición verdaderamente, ¿no? Porque es el que, sin ser muy consciente de en qué consiste, vive en torno a ella, ¿no? Toda esa gente que trata de convertir la tradición en una serie de fundamentos que están recogidos, al final lo único que hace es dejar fuera lo que no le interesa o manipularla, etcétera. El pueblo, de manera natural, es el que la lleva, ¿no? Y por definición, una tradición de un pueblo necesita encarnarse, ¿no? Pero claro, yo tengo a veces la sensación de que, mirando propiamente a los jóvenes, de que somos anglosajones, ¿no? Es decir, podemos ser españoles, pero estamos tan despegados del paisaje, tan despegados de la tradición en sus costumbres, en sus modos, que somos propiamente anglosajones. No nos diferenciamos casi en nada, ni siquiera en nuestro idioma, que ya no es español, sino que es un inglés mal traducido de los anglosajones. Y es curioso porque Scruton era anglosajón, y el problema que yo creo que tiene Scruton es la etiqueta conservador, que él evidentemente la aplicaba al paisaje y tiene todo su sentido. De hecho, el Marqués de Tamarón, en su libro El siglo XX y otras calamidades, tiene un ensayo que yo creo que coincide en muchas cosas con lo que Scruton luego desarrollaría en un libro sobre el paisaje. Y José Antonio, tú has sido biólogo, o sea que desde luego entiendes del tema, pero el problema es que conservador, que también el Marqués de Tamarón ha escrito en algún sitio con gracia que es un conservaduros, y José Antonio, tú también has escrito bastante contra el conservador, ¿no? Un poco encumbrando al tradicionalista. Al final es lo que se ha querido reducir a Scruton a esa etiqueta, ¿no? De conservar muchas veces los bienes inmediatos de la socialdemocracia, cuando no era en absoluto eso lo que estaba diciendo Scruton. De todas formas, si me permites, por alusiones, lo de que el conservador se vuelve conservaduros, los conservadores se vuelven conservaduros, yo me refería, porque hay quien lo ha interpretado, también es legítimo interpretarlo como dureza. No, los duros eran las monedas de 5 pesetas, que eran de plata. Entonces, claro, el conservar eso, pues me parece muy humano y natural, pero creo que hay otras cosas que conservar. Y desde luego, el primer depósito enorme de tradición y a veces antiquísima, que es la Iglesia católica y cristiana en general, ha ido perdiendo eso. El otro día me caí en la cuenta y me dio mucha pena que la costumbre, que yo creo que estaba impuesta por no sé si por el derecho canónico o por Roma, por las buenas, que las iglesias tenían que estar edificadas de forma que la nave central estuviese orientada, nunca mejor dicho, ad orientem, es decir, mirando hacia donde sale el sol. Eso ya ni se hace, ni nadie sabe por dónde sale el sol, le da igual, pero yo creo que era importante. Claro, intuyen, me imagino, algunos, entre otros parte del clero o el papa o quien sea, que eso es pre-cristiano. Claro que lo es, pero es que en ningún lado está, pero es que Cristo era precristiano, por definición. Entonces, realmente creo que podíamos pararnos a pensar un poco en el deber que tenemos de saber o de intuir o de respetar, al menos, incluso sin saber y sin intuir,
respetar nuestros orígenes. Nuestros orígenes son, al final, vienen de donde sale el sol. Sí, sí. Y esa cosa tan hermosa que luego se plasmaba en la misa tridentina, ha desaparecido ya. Yo estoy muy interesado preparando mi funeral y creo que ya he conseguido convencer a una serie de reaccionarios de que busquen a un cura que crea en lo que yo creo que hay que creer y que acepte hacer una buena misa con las casullas negras y todo eso que hace falta, y adorienten también en una iglesia que ya sé cuál va a ser. Así es que yo aconsejo recordar a nuestro clero que en ningún lado he visto yo que se haya abolido ciertas cosas, de manera que si no se han abolido, no veo por qué no se van a poder mantener. Tampoco, es verdad que tampoco se ha reafirmado la obligatoriedad de ciertas cosas, pero como no las han suprimido, pues todavía queda margen. Pero si no aprovechamos eso, pues uno de los pilares principales del el ideal de conservar o de reaccionar se habrá derrumbado. Si es que seguramente vivimos entre esas ruinas, porque si no recuerdo mal era Dávila el que decía también algo así como que el reaccionario, al menos hoy, en vista del paisaje de ruinas en el que se vive, no es tanto alguien que tiene una idea positiva de acción sobre el mundo, sino una idea de lo que otras personas, coetáneos suyos o anteriores de otras épocas, de lo que esos han rechazado más de lo que han querido. Entonces, ¿qué capacidad de acción queda? Pues preparar partes de tu propio mundo, incluyendo el propio funeral. Porque uno no puede coger ahora las de Villadiego y decir, bueno, me voy a Etiopía y me hago un Rimbaud. O sea, no. Te vas a las montañas de Afganistán y dices, bueno, adiós Occidente, y me llevo a Kipling en el bolsillo y ahí os quedáis. Pero no. No, porque ahí te matan también, ¿eh? Sí, te matan también. Pues como los de las montañas de Afganistán o de Etiopía no han depuesto. Sí, hay una salida. Pues hay una salida que nos... Perdón, Santiago, te he interrumpido. No, sí, al revés. No, pero hay una salida. Una palabra que me interesaba mucho. ¿Quiénes son? Pues, por ejemplo, Dávila y Junger formarían parte de los que podríamos llamar reaccionarios puramente espirituales. Entonces, no sé, Quevedo y Scruton serían reaccionarios de acción. Ambos se metieron en política. Junger y Dávila eludieron la política tanto como pudieron, y Junger en particular ofrece su salida, que fue la que, como dice él, emboscarse, que no viene a significar más que vivo entre vosotros, nos tratamos con amabilidad, como no puede ser de otra manera, vosotros no respetáis nada de lo que yo pienso, luego lo mantendré en cierto secreto, incluso habiendo escrito todo lo que ha escrito. Sí. Porque... la palabra que has empleado de emboscado, claro, él la emplea también, pero en español ha derivado, viniendo del francés, hacia el que no quiere ir al frente. ¿Ah, sí? Cuando hay una guerra. Y es lo contrario, porque Junger me parece que lo hirieron 11 veces, si mal no recuerdo. Además de darle la gran condecoración por le mérite, así en francés, porque era de Federico el Grande de Prusia. Él se consideraba un emboscado en el sentido de que vivía en el bosque. Sí, literalmente. Literalmente. Además vivía en el bosque porque tenía una casa grande que era del montero mayor del príncipe de no sé cuántos en Alemania, o del rey, de uno de los monarcas alemanes, y vivía allí dentro ya del bosque. Pero claro, el emboscamiento suyo
era una actitud valerosa y arriesgada. Lo es. De hecho, bueno, alguien a quien han herido en combate 8 o 10 veces, pues ha estado emboscado, pero emboscado y zurrando. Que no es mala combinación. Como Cervantes, que también era un héroe de guerra, ¿no? En Lepanto. En la obra de ambos hay un interés por la aristocracia, en el caso del Marqués directamente porque forma parte de ella, pero por ejemplo, en Un lugar sagrado donde cazar, José Antonio, tu protagonista es un aristócrata que se pasea con igual espanto por la actualidad del comunismo en su época, ¿no? En el 17, como posteriormente por el posmodernismo norteamericano. No sé si la aristocracia podría ser esa nobleza de espíritu que hoy en día, desde luego, no abunda. Yo creo que no abunda y yo creo que, en fin, es que tampoco quiero entrar mucho en eso. Pero desde luego, entra, por favor. No, porque, bueno, en España, por cierto, tu libro, José Antonio, es ejemplar y el personaje que tiene matices suficientes como para ser un personaje muy rico en fuerza. Es un reaccionario y es un reaccionario que se embosca y no precisamente para evitar el riesgo, sino para estar en el corazón de la bestia cuando hay que estarlo y intentar que su propia cultura no desaparezca. Pero la aristocracia o la nobleza, digamos, que son términos distintos, en Europa hoy, no sé, en el Japón cómo serán, yo creo que habiendo perdido ya esa guerra, los samuráis pues siguieron teniendo un papel importante, será, no sé cómo será, pero en Europa el papel de la nobleza se ha visto rechazado por la propia nobleza, por los propios miembros de la nobleza, que ahora procuran, y eso me consta, evitar que se sepa. El que, por ejemplo, tiene un título legal que está firmado por el rey, que sigue firmándolos y sigue poniendo en las sucesiones. Y pone, es por tanto mi voluntad que os podáis llamar y os llaméis duque de tal, conde de tal, no sé qué. Y por tanto, ordeno a, entonces, los ministros, no sé qué, los jueces del Tribunal Supremo, los tenientes generales, los no sé qué. Claro, eso no se cumple. No lo cumplen ni los propios interesados. El otro día me contaron, no sé si supongo que se puede contar, ¿por qué no? Que un militar, no digo de cuál de los 3 ejércitos para no dar más pistas, pero que tiene un título con grandeza de España, conocido por todo el mundo, y que un día lo llamó, lo convocó el jefe del Estado Mayor de ese ejército para decirle, ¿y usted por qué se hace llamar duque de tal? Porque cumplo las órdenes del rey. Las órdenes del rey, sí. ¿Pero qué está usted diciendo? Sacó la carta de sucesión y se la enseñó, donde dice el rey todo eso. Entonces el superior de este señor no hizo ni un comentario y dijo adiós. Se levantó y acabó ya está. Pero es que ni lo sabía, ni lo convenció el hecho de que hubiera, que formalmente eso está consagrado en la legislación y en la realidad jurídica y política de nuestro país. No sé cuánto durará, yo creo que poco, pero bueno, hoy por hoy es así. Sin embargo, en Alemania, curiosamente, hasta en Alemania Oriental, como se declaró antes en la República de Weimar, que los títulos formaban parte del nombre, como es el caso en España, pero bueno, allí se consagró en la legislación y eso no cambió en la Alemania comunista. Me contaron, yo no sé si no recuerdo los detalles, pero que en un momento dado la Alemania comunista, la Alemania Oriental,
cuando todavía había dos, la oriental y la occidental, comprendió que al Shah de Persia, que todavía existía, le gustaba mucho la nobleza española, occidental, europea. Y entonces decidieron mandar de embajador allí al único diplomático de la Alemania comunista que tenían, que era un conde, no sé cuántos, que era así. Y entonces fue allí y eso lo agradeció mucho el Shah. No sé si le dio contratos para poner, yo qué sé, para llevar la luz a los pueblos alejados. Pero eso denota que en Alemania los comunistas son más conservadores que aquí los del PP o los de lo que sea. Bueno, claro. En fin. El secreto está, creo, en lo que tú has dicho, Santiago, en que el título de la carta de sucesiones que recibe un buen día una persona es un mandato del rey. Claro. Y ese mandato, pues, tanto si es explícito como es tácito, debe de ser severo. Y el que lo recibe debería saber a qué atenerse. Claro, y cumplirlo. Cumplirlo cabalmente. Y si es incómodo, pues aguántate. Puede... Claro que es incómodo. Iba a decirlo de una manera más popular, pero sí, así es. Sí, yo también. La J, que a los andaluces nos gusta más todavía que a vosotros. Porque sale más suave, pero más insidiosa. Sí, además tienes toda la razón, porque me has hecho recordar que en mi más tierna juventud, la primera vez que salí a trabajar fuera de España, me fui a vivir a Escocia, a trabajar allí en un páramo, no lejos del condado de Dumfriesshire. Bueno, pues uno de nuestros patronos, trabajábamos en la gestión de cotos de caza, en intentar ridículamente compatibilizar la caza con la conservación del páramo y del aguilucho cenizo y de la red grouse que da nombre a un whisky magnífico, etc. Pero uno de nuestros patronos era un lord, no diré cuál para no comprometer a su familia, un hombre, aparte de una presencia notable, un hombre increíblemente amable, muy conciliador con todas las partes, de una educación exquisita, que además hablaba un poco de español y aparte de... No digo esto porque me invitara a varias cervezas y a varios almuerzos, ¿no? Lo digo porque le vi cumplir una tarea que era la de tener paciencia, saber que aquellos eran cotos de la monarquía, es decir, de Inglaterra, y había que cuidarlos a toda costa. Y si uno quería disparar más perdices de las que tocaba, pues tenía que tocarse las narices y esperar a los resultados que un grupete de científicos internacional pues intentábamos procurar. Ahí es la primera vez que tuve una noción clara y práctica de qué era ser noble, de qué era de qué era pertenecer a una aristocracia, un hombre cabal. Y el caso es que mis compañeros, que no todos eran malvados, a pesar de ser ecologistas, nos tenían prohibido decir que trabajábamos para Lord, porque les parecía fatal, les parecía de un elitismo de modé, les parecía poco democrático. Pero señores, primero este señor os está pagando parte del sueldo. Después, esta tierra es concesión de la Casa Real a su casa, concesión, perdón, de la monarquía inglesa a su casa. Y está cumpliendo su tarea magníficamente. Está impidiendo que vosotros dos, la parte cazadora y la parte conservacionista, os liéis a tortas estúpidamente y que lo pague sea el páramo. Por cierto, un paisaje magnífico. Pero ahí lo vi, lo que acabas de decir. Ahí lo vi en acción. Toda una lección para mí, vamos. Que seguramente he desaprovechado, pero bueno, eso ya es problema mío. Pues me alegro de que te quede ese recuerdo de esa tierra tan hermosa y sí que lo verás. Ojalá sea una señal de que las cosas todavía pueden conservarse. No, desgraciadamente no. Precisamente este invierno he sabido que este Lord ha dejado las funciones de supervisión hace ya unos años y que incluso la casa donde vivía allí en una soledad magnífica está destruida y que todo aquel páramo
extensísimo está siendo transformado en uno de estos ridículos parques temáticos de sí mismos en manos de mis compañeros ecologistas. Quiero decir que eso sí merece una reacción. Y me da igual que sea una reacción tradicionalista que sea una reacción de ira. Me da igual. Es una tierra magnífica que produce turba, que produce caza, que produce riqueza y que es bella de por sí si se la maneja de acuerdo con los usos tradicionales. Pues no. Todo está ya marcado con esas miserablemente ridículas señales reflectantes que planta el Estado por todas partes, dirigiendo los paseos. Está lleno de esa cosa que no me atrevo ni a decir, que se llaman monitores a sí mismos, que te dictan la longitud del paseo, dónde has de mirar, qué has de sentir, qué has de recordar, qué foto debes hacer, no te salgas de aquí. Mientras que por lo menos tuvimos la suerte unos pocos de vivir en un lugar misterioso como pocos en mi vida y de trabajar a las órdenes de un patronato decente en su gestión y que era noble. ¿Qué le vamos a hacer? En fin. Pues no quiero quitaros más tiempo. Por no ser cursi, no voy a decir lo que os agradezco al Marqués de Tamarón y a José Antonio Martínez Climent esta conversación. Ya he robado más tiempo del que había dicho que iba a robar. Y por lo tanto, al que se haya quedado con ganas de más, le quiero invitar que lea tanto El Humilladero, que es el blog de José Antonio Martínez Climent, que por cierto ahora está también de articulista en el Correo de España, como el blog del Marqués de Tamarón. Si escriben su nombre en Google saldrán ambos. Y también, por supuesto, sus libros. Leer por gusto, el último del Marqués de Tamarón, y Un lugar sagrado donde cazar. Esta excelente novela me sumo a los elogios del Marqués de Tamarón de José Antonio Martínez Climent. Enormemente agradecido a los dos. Sois dos prosistas estupendos y dos geniales conversadores también. Ha sido un placer estar con ambos y esperemos que lo haya disfrutado también los espectadores. Muchísimas gracias a ti, Guillermo. Ha sido un rato muy agradable. Bueno, te deseamos mucha suerte merecida suerte con esta página tuya y con tu trabajo de articulista. Y quizá algún día, no sé si de novelista y ensayista. ¿Quién sabe? Sí, deberías escribir, vamos, a lo mejor has escrito ya algún libro, yo no lo he sabido, pero... No, que va, de momento inédito y... Pillaste. Bueno, pues si existe ya, pues es cuestión de lanzarse. De moverlo, sí, eso sí. De moverlo. Pero claro, es que leyendo libros como este, pues es que uno dice, ¿qué voy a publicar yo, por Dios? La verdad, porque yo no sé cómo escribís tan bien, eso he de decirlo, porque dices, no quitaría nada, ¿no? En cambio, uno se relee, que ya está mal de por sí, pero se relee y dice, bueno, lo tiraría abajo y lo volvería a restaurar, ¿no? Así que... Vamos, una novela que sí que creo que hay que leer o releer es El rompimiento de Gloria, que la escribió Santiago hace un tiempo. Yo no sé si él me tirará algo a la cabeza si digo que es una novela reaccionaria en el sentido, en alguno o muchos de los sentidos que hemos dicho que esa palabra puede tener. Pero yo se la recomendaría, y de hecho lo he hecho, que se la lean a mis compañeros ecologistas. Claro, naturalmente se van a atragantar en la primera página, pero hay que esforzarse, amigos. Hay que esforzarse. A lo mejor eso es saludable para ellos. Debería, porque de verdad, aparte de que el estilo es magnífico, la infusión de cultura que tiene esa novela está muy bien medida. Pues como decía Cunqueiro, que él dosificaba con absoluta frialdad, son sus palabras, las dosis de imaginación y realidad que ponía, pues en sus novelas, pues creo que Santiago en esa novela acertó de pleno, no sé si con conocimiento o por intuición, las dosis de magia y dato que había que tener para que una novela transcurriera así de suave y así de enervante a la vez. Está escrita, es una novela magnífica. Muchas gracias, José Antonio, y muchas gracias, gracias, Guillermo, por ya nos hemos enrollado en cuenta. Gracias, Guillermo. Nada, muchas gracias a los dos y gracias a los espectadores. Están los enlaces a los dos blogs en la descripción del vídeo, así que con eso yo creo que tienen para leer durante un buen rato y ya tienen también los libros. Hasta pronto.